que esa asamblea tenga lugar. Entonces yo no me siento tranquilo con mi conciencia en que un acto compita con el otro. Por lo tanto, pues yo voy a la asamblea y les agradezco mucho a los organizadores el haberme invitado. Creemos importante hacerles saber, a pesar de que el evento tiene ya que iniciarse, pero no se había iniciado, ¿sí? Darles a saber la posición que ayer apenas tuvimos y que hoy en el Consejo Técnico llevamos a debatir. Entonces, miren, nosotros queremos dejar muy claro que no hemos estado en contra del referéndum. Nosotros pensamos que el referéndum, para decidir sobre la cuestión de un cambio por el procedimiento para elegir al director, más bien para nombrar al director de la escuela, debe de ser elegido democráticamente. Por lo tanto, un referéndum es correcto. Pero en donde no estamos de acuerdo y hemos estado señalando es en que este referéndum se haga ponderado. Cuando no es un método aprobado por la comunidad de la escuela, sí por su consejo técnico. Pero desgraciadamente, un consejo técnico que incluso ahorita, en esta última sesión, no fue capaz en uno de sus integrantes que le pedimos que nos aclarara en qué sesión se acordó, de decirnos, ¿sí? Y que a hoy, a 4 días de esta votación, apenas se está definiendo bien cómo van a ponderar, cuáles son los porcentajes y cosas así. Entonces nosotros los trabajadores estamos preocupados por esta situación. Sí, sabemos que una reglamentación que sea reconocida por la SEP, por el CENCA, ¿sí? Es correcto utilizarlo. Incluso en varios puntos del reglamento que se está discutiendo coincidimos. Pero en otros no. Y tenemos observaciones valiosas. Por lo tanto, el tiempo para discusión del reglamento para nosotros sigue todavía abierto y debe de seguir abierto. Y el referéndum tiene que ser un referéndum en donde el voto sea universal, directo y secreto. Esa ha sido la posición que hemos enarbolado y que queremos hacer patente a la gente que está en este evento. Respetamos mucho, les vuelvo a decir, la posición de mucha gente que sabe que la escuela debe de regirse por una reglamentación que sí sea aprobada, pero una reglamentación también que no sea impuesta, que sea discutida y ampliamente consensada. Eso es todo. Les agradezco mucho la atención que tienen, y si tienen alguna pregunta, hay un documento escrito, a lo mejor el uso de la palabra a veces no nos ayuda mucho, lo vamos a poner de todos modos, pero si hay alguna pregunta que nos quieran hacer. Existe, por supuesto, una problemática puntual, una problemática localizada en el tiempo y en el espacio, y problemática de la que ustedes están siendo testigos en este momento, problemática que refleja la intervención de la compañera que acaba de hablar y que refleja igualmente la posición del profesor Gilberto López Rivas, que declina su participación en esta mesa redonda para participar en una asamblea general que parece ser que se celebrará dentro de unos minutos en otro local de la escuela. Esta problemática puntual de la Escuela Nacional de Antropología e Historia depende de una problemática de esta misma escuela, pero no tan puntual, un poco más global. Una problemática que se arrastra desde hace muchos años, que depende por un lado de la problemática de la educación superior en México, en su conjunto, pero también de la problemática muy específica de esta escuela. Y en tercer y último lugar hay otra problemática, más general todavía, y es la que se refiere a aquella que determina el ejercicio de profesiones tales como la de antropólogo a finales del segundo milenio. Y esta es una problemática a la que se enfrentan todas las escuelas de antropología en el mundo, y no solo las escuelas de antropología, la profesión misma de antropólogo. La profesión del antropólogo, aquel que ejerce la antropología como un oficio y un medio para ganarse la vida, lo saben ustedes mejores que nadie, es compleja, es problemática. Así como otras escuelas de antropología en el mundo o de disciplinas afines se encuentran arropadas en campos más amplios del quehacer intelectual y profesional, sin ir más lejos, en el caso de México tenemos el ejemplo de la UNAM,
No es el caso de la Escuela Nacional de Antropología. La escuela es una escuela aislada. Yo diría incluso que es una escuela sitiada por todo este gran conjuro de problemas que la rodean y a los cuales con dificultad puede hacer frente. Para hablar de esas dificultades, en estos 3 registros de los que acabo de hablar, hemos invitado hoy, la Escuela Nacional de Antropología ha invitado, aparte de invitarme a mí mismo, por supuesto, a los siguientes ponentes. Aparte del maestro Gilberto López Rivas, que ya declinó su participación, estarán presentes en esta mesa de derecha a izquierda el etnólogo José del Val. Yo les pedí a cada uno de ellos que escribieran cómo querían ser presentados en esta mesa. Voy a respetar su laconismo y voy a evitar cualquier otro comentario aparte del que ellos mismos consideran pertinente atribuirse. Así pues, José del Val, etnólogo. Espérenme que los barajé. El maestro Héctor Díaz Polanco, antropólogo. El maestro Daniel Casés, egresado de esta escuela, egresado en 1964, maestro de ella hasta 1969, posteriormente en el periodo 1985-1986, y ex secretario general de la Universidad Autónoma de Puebla. El maestro emérito doctor Julio César Olivé Negrete, investigador, profesor emérito de la investigación científica del Instituto Nacional de Antropología e Historia y profesor de esta escuela desde 1958. El profesor Jaime Bali, actualmente coordinador nacional de difusión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en el extremo izquierdo de la mesa, Eduardo Matos Montezuma, que prefirió no añadir ningún adjetivo a su presencia en esta mesa. Si ustedes están de acuerdo, si los ponentes están de acuerdo, daremos inicio a las ponencias. Debido a que somos muchos, en este momento hay 6 ponentes, aparte de este que les habla. Esperamos la presencia de un momento a otro del arqueólogo Enrique Naldar, que también participará, pero que tuvo dificultades para llegar con puntualidad y que esperamos que se incorpore en el curso del debate a esta discusión. Así pues, yo les rogaría a los ponentes la mayor brevedad, toda la concisión de la que sean capaces, sin sacrificar nada interesante del contenido de sus intervenciones, tratando de que no los pase como suele acontecer en este tipo de eventos, que la mayor parte del tiempo es consumido en las intervenciones iniciales y que la parte más suculenta, tal vez la más interesante, que es el debate que puede seguir a estas, no podamos llevarlo a término con toda la amplitud que sería deseable, precisamente por la presión del tiempo. Así que con esta recomendación de brevedad, sin sacrificar nada de lo esencial, empecemos el debate. El profesor, vamos a seguir el orden inverso al que procedí en la presentación. Vamos a dar la palabra a los ponentes, esta vez de izquierda a derecha, a petición del profesor Matos, al que obligaciones independientes de este acto le harán retirarse antes de su culminación. Así pues, doy la palabra a Eduardo Matos. Gracias, Marcelino. Bueno, fui director de esta escuela entre 71 y 73, poco después del movimiento estudiantil de 1968. Aún hoy sigo considerando que aquel movimiento tuvo una importancia relevante. Es decir, fue un parteaguas, a juicio mío, en lo que venía siendo hasta aquel momento y lo que se empezó a cuestionar a partir de aquel momento. Nuestra escuela participó activamente, participamos muchos de los que éramos maestros en ese momento y, en fin, todos sabemos cómo finalizó el movimiento, pero creo que mucho de lo que se derivó en los siguientes años hacia lo que fue la Escuela de Antropología
devino en buena manera de aquel parteaguas que señalé. Como sé que algunos de las personas que están aquí se van a referir a diversos aspectos, y dada la brevedad, puesto que somos muchos y no se trata de cansarlos a ustedes, voy a referirme concretamente, como lo pidió Marcelino, a un tema que siempre me ha preocupado y me preocupa. Y es el siguiente. Nuestra escuela surgió partiendo de aquellos planteamientos, aquellos postulados de una visión integral de la antropología que planteara Manuel Gamio al integrar a toda una serie de investigadores, de lingüistas como Pablo González Casanova Padre, Ignacio Marquina, en fin, arqueólogos y demás en su investigación del Valle de Teotihuacán. A partir de aquel momento se consideró, casi diría yo como un caso único en el mundo, o por lo menos uno de lo, digamos, muy contado entre otros, el caso de una integración de lo que ahora conocemos como las disciplinas antropológicas. Gamio lo practicó, publicó, hizo su aporte, y a partir de ahí devino todo esto que finalmente, hacia finales de los años 30, daba por resultado el Instituto de Antropología, precisamente incorporando estas disciplinas, y también, desde luego, nuestra Escuela Nacional de Antropología e Historia. O sea, partía de esta concepción integral de la arqueología, la lingüística, la antropología física, la etnología, y posteriormente se incorporó la etnohistoria y también se creó la antropología social. Si en el momento en que Gamio daba paso a su investigación integral y daba paso a sus resultados de sus publicaciones con este conjunto interdisciplinario de especialistas, en los que además incorporó a otros gentes, como sabemos, a geólogos, en fin, digamos, si todo esto estaba dando pie al surgimiento de esa integración como parte fundamental de nuestra escuela y de nuestra antropología, desgraciadamente, a mi juicio, eso se fue perdiendo. Es decir, en la actualidad, y aún ya desde hace muchos años atrás, no es una cosa reciente, hace ya años atrás, esta integración se vino perdiendo. ¿A qué me refiero? Si cuando yo estudié, imagínense, en 59, 60, todavía llevábamos cursos de antropología física, los arqueólogos, soy arqueólogo, llevábamos cursos de etnología, de lingüística, etcétera, etcétera. Posteriormente, el divorcio se fue haciendo mayor. Es decir, aquello que atrajo la atención de Lévi-Strauss, por ejemplo, y mencionaba nuestra escuela como una escuela interesante, importante, por esa singularidad que estaba presentando, posteriormente eso se perdió. Yo creo que ahora lo que hace el arqueólogo estudiante en sus prácticas o en su mismo currícula, etcétera, etcétera, pues poco le importa al vecino antropólogo físico o poco le importa al lingüista o al etnohistoriador. Es decir, creo que entonces esa desunión, esa desintegración de aquello que pretendía haber estado integrado, pues se fue manifestando cada vez más. Y yo creo que un punto importante es volver a tratar de integrar a la antropología como aquella disciplina que conlleva toda una presencia de especialistas de los diferentes ramas que se forman en la escuela. Si no fuera así, bueno, pues la lingüista quizá podría darse la lingüística en, no sé, en la facultad X de filosofía, o la antropología física a lo mejor en medicina, o quién sabe dónde, o en fin. Yo creo que un punto que unifica y que caracteriza a la escuela, aunque esté disgregado, es que aquí, en la escuela de antropología, es donde se preparan esos diferentes especialistas de otras tantas ramas. Y yo creo que un aspecto importante sería volver a atender a lo que yo considero que sería una riqueza muy importante de que desde la escuela se viera nuevamente esta integración con prácticas de campo conjuntas,
con aspectos metodológicos analizados, estudiados, discutidos, etcétera, y volver a pretender eso. Yo no sé, y en alguna ocasión en una charla en la universidad comenté y dije que aquella investigación de 1917 de Gamio y todo su equipo interdisciplinario había marcado un punto importante, y de hecho de allí nacía, como ya lo dije, la antropología con toda esta característica integral. Si en un momento analizáramos hacia fin de siglo, comparando con aquello a principios de siglo, y con esta disgregación, de seguro que vamos a tener, y eso es evidente, una presencia de estudios muy valiosos en lo individual, en lo particular. Esto creo que es indiscutible, pero también la carencia total y absoluta de aquello que caracterizó, ahora me atrevería a decir, a la antropología mexicana, que prácticamente se concebía así, por las características propias del país, etcétera, etcétera, con ese carácter integral. En otros países la arqueología se estudia muy independiente de lo que ni le interesa al arqueólogo saber qué estudia el antropólogo social o qué estudia el lingüista, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí precisamente esa presencia es la que nos da, digamos, ese señalamiento o esa característica específica dentro del ámbito de lo que es la concepción de las diferentes ramas de la antropología a nivel mundial, a nivel internacional. Así que, pues, yo no quisiera abusar más. Como ven, son bastantes los ponentes y todavía amenazan llegar otros. Entonces, yo sí quisiera entonces nada más señalar eso. Creo que aquella característica que en un momento dado distinguió y caracterizó a lo que llamamos la antropología mexicana, y acuérdense de un libro muy crítico que se llamaba precisamente Eso que llaman antropología mexicana, ¿no?, escrito por una serie principalmente de antropólogos sociales que criticaban en ese momento lo que era ya desde entonces y lo que ya se veía en cuanto a lo que era la antropología como tal. Yo creo que de seguir esta disgregación difícilmente vamos a poder tener todo un común denominador que nos unifique y nos permita precisamente analizar con todo el avance que la ciencia social ha tenido en lo que va del siglo, ¿verdad?, con todas las técnicas nuevas de investigación y demás. Yo creo que se podría enriquecer esto de una manera impresionante y poder entonces pasar a analizar, a profundizar en lo que es México, pero no el México prehispánico disgregado, el México prehispánico, el México colonial, el México actual con toda su problemática y con toda su dialéctica propia. Si no, nos perdemos en segmentos de todo un proceso de desarrollo que es y que podríamos abarcar a partir de ese aspecto integrado. De otra manera, nos parcializamos y caemos también en lo que es la preparación de los especialistas en lo que nosotros llamamos antropología, concibiéndola integralmente, y digamos aislada, etcétera, y no integrada. Así que mi énfasis pues quedaría, resumiéndolo en poquísimas palabras, en el hecho de que creo que lo que caracterizó, y por el carácter mismo, el contenido mismo de nuestra escuela, debería discutirse, debería plantearse, debería volverse a tratar de ver estas investigaciones, estos estudios a partir de una verdadera integración de esas disciplinas que llamamos antropología. De lo contrario, pienso que en realidad es simplemente fortuito el hecho de que aquí se estudie la lingüística junto con el arqueólogo. No tendría mayor relación el que uno esté aquí o el otro no. En cambio, en la otra manera sí reforzaríamos una posición que se dio en México, que fue valorada en su momento y que se empezó a perder, a disgregar, y que valdría la pena analizar por qué ocurrió esto, cómo se dio, para pretender también tratar en la medida de lo posible, volver a plantear
una serie de investigaciones, una serie de análisis, de estudios, pero integrándonos, porque creo que eso nos va a dar unidad, pero principalmente una reflexión también metodológica de realmente la antropología como tal en nuestro país. Muchas gracias. Una comisión de la asamblea que va a comenzar los invita a todos los que son miembros de la escuela a entrar al auditorio Giovanni Fabio. En unos momentos va a empezar la asamblea. Los invitamos en particular a quienes son alumnos porque probablemente en la información que se ha manejado los invitaron a esta reunión, que es importante estar en ella también. Con posterioridad a la cita de la asamblea, es parte también de un juego político en el que participan los señores de la mesa, y me retiro con respeto invitándolos otra vez a que participen en la asamblea que fue citada previamente y es decisiva para lo que pase en la escuela. Con permiso. Solamente para un poquito la cuestión del juego político, no entiendo al compañero que dice que los señores de la mesa son un juego político. A mí se me invitó a una conferencia, no tenía la menor idea que iba a haber la asamblea. Ahorita que llegué vi un letrero que así lo invitaba a la asamblea. No estoy prestándome a ningún juego político, si es a eso a lo que se refería el compañero, así que perdóneme. No, sí, incluso si no es así, los invitamos. Creo que el profesor Matos ha dicho algo que todos los que estamos en la mesa suscribimos plenamente. Hemos sido invitados a participar en esta mesa redonda y estamos convencidos de que participamos de un debate académico que desde una perspectiva u otra nos interesa a todos los que estamos presentes, tanto desde este lado de la mesa como del otro, y si esto interfiere de alguna manera con una problemática muy específica y local de esta escuela, es a nuestro pesar y sin que nosotros pretendamos intervenir de ninguna manera en ella. Creo que es importante dejar de lado cualquier malentendido a este respecto. Muy bien, agradeciendo pues la interesantísima intervención del profesor Matos, yo solo quisiera añadir, para ejemplificar lo que él acaba de decir, en esta eterna polémica que no concierne solo a la antropología, sino que se puede aplicar a cualquier rama del saber científico y profesional en el conocimiento universitario del mundo, un aforismo extraordinario del célebre doctor Daniel Cosío Villegas, que frente a este problema de la globalización o de la especialización, dijo aquello de: sí, se me parece muy bien la especialización. Intentemos saber cada vez más sobre menos hasta que consigamos saberlo todo sobre nada. Doy ahora, después de las palabras del profesor Eduardo Matos, que se retirará en el momento que él considere pertinente, desgraciadamente, nos hubiera gustado que hubiera permanecido hasta el final y hubiera enriquecido notablemente el debate que se irá a las exposiciones. Doy la palabra pues a Jaime Valli, coordinador nacional de difusión del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, en esta actividad accidentada que además los organizadores tampoco contemplaron que hoy pasaban diferido el juego de México-Italia. Desde luego lo que voy a ver aquí no tiene la menor importancia y borda nada más alrededor de la problemática de las universidades y los estudiantes, pero desde luego no intenta entrar en el plano del académico. Dice, perdón, pero me estoy quedando ciego. 8 estudiantes de la Escuela de Medicina de la Universidad de La Habana son fusilados por el régimen colonial español, acusados de faltar al respeto a los símbolos de la corona. José Martí, joven, sale en su defensa. El grillete le espera y la cárcel como respuesta a su atrevimiento. Solamente recurriré a la memoria para mencionar algunos de los hechos que en la América entera colocaron a estudiantes y a universidades y escuelas en la lucha como gremio y como institución, primero por sus demandas inmediatas y después por la independencia, la soberanía y en favor de las transformaciones sociales. Así, la reforma universitaria impulsada en Argentina tuvo como objetivo lograr el aseguramiento de la pluralidad en la práctica de las ideas científicas y humanistas. La autonomía universitaria alcanzada en nuestro país
en el año 29, abrió la posibilidad para que tengamos hoy una concepción renovada y de alguna manera acorde con los tiempos que vivimos. El enfrentamiento de los jóvenes desde el alma mater contra las dictaduras tuvo una de las expresiones gloriosas en la lucha de los estudiantes de la Universidad de La Habana contra Machado, al que el estudiante poeta Martínez Villena calificó de asno con garras. La denuncia que hicieron en su momento los estudiantes chilenos contra el programa llamado Alianza para el Progreso incorporó a las universidades en América a la polémica en torno de las causas y orígenes de la pobreza. Con la masificación de la educación en México, la universidad se vinculó a los grandes sectores de la población, ya que ingresaron a ella, a las escuelas y facultades, hijos de obreros, de empleados y de familias pertenecientes a las capas medias. El estudiantado sabe ya en carne propia de las necesidades que agobian a las masas populares y reclama el oxígeno necesario que finalmente hará de la sociedad mexicana una sociedad distinta a partir de esa fecha en la que una generación de estudiantes jóvenes hizo una de las contribuciones más importantes para abrir el camino en México a la democracia. Durante el transcurso de 20 años, las universidades y escuelas públicas en México corrieron experiencias diversas. En uno y otro lugar ocurrieron transformaciones orgánicas y los programas de estudio se modificaron sustancialmente. Las universidades privadas y otros proyectos surgieron como alternativa a las públicas, pensadas para responder a la demanda real de las industrias, el comercio y los servicios. En ese mismo espacio de tiempo, el mundo ha cambiado. Hoy compiten en el mercado por igual los productores industriales y los productores universitarios. Abiertamente, una industria local, productora de muñecas, compite con otra en Hong Kong. De manera subterránea, tal vez no tan visible como el ejemplo anterior, los productores de ideas, procedimientos, métodos y tecnologías innovadoras se enfrentan aquí y allá. No solo compramos hornos de microondas, también nos surtimos de libros y manuales provenientes del exterior y de programas contenidos en disquete que se producen de manera sistemática en los países más avanzados.